Buenos días, preciosos hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos esta mañana otra vez aquí en este tiempo de devocional. Le invito para que oremos al Señor, para que le pidamos la guía al Espíritu Santo en lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. Y le invito para que juntos oremos al Señor en esta hermosa y preciosa mañana. Padre, queremos agradecerte por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque tú nos amas con amor eterno, Señor. Gracias porque tú eres el que nos das la facultad para, Señor, estar conectados en esta mañana. Gracias porque como cantábamos, Señor, oíamos la adoración en esta mañana. Venimos a alabar a Dios. Señor, tú viniste a nuestra vida en un día muy especial. Y no porque estábamos de cumpleaños, sino porque estábamos de celebración. Ese día especial era que no había esperanza, Señor. Viniste a nuestra vida cuando estábamos perdidos. Como dice Efesios capítulo 2, viniste, Señor, a nuestra vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos diste vida juntamente contigo. Por gracia hemos sido salvos, y esa es la bendición grande y enorme que tenemos como hijos tuyos, Señor, que tú llegaste a nuestra vida cuando más te necesitábamos, Señor, y gracias porque nos permites esta bendición en el día de hoy, el poder hoy, Señor, estar congregados a través de este momento virtual. Señor, gracias porque nos hemos reunido en un mismo propósito, nos hemos reunido en un mismo espíritu, Señor, y rogamos en el nombre de Jesús para que esta mañana tú hables a nuestras vidas, tú hables a nuestros corazones y podamos ser ministrados por tu palabra, podamos ser edificados con tu palabra. Muchas gracias te doy en esta mañana y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 4 verso 17, dice: así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. En la Reina Valera dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Pero aquí nos está diciendo en la Nueva Versión Internacional, este versículo de Santiago 4:17 nos dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y quiero invitarle también que leamos allí en Filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9. Dice, por último, la Nueva Versión Internacional dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es digno de alabanza, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, han recibido y han oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Alguien dijo: lo prometido es deuda, y yo había quedado con ustedes de que íbamos a dar inicio a una serie de temas que lo llamaríamos valores cristianos. Y yo creo que los días que vivimos, los tiempos que vivimos demandan que los hijos de Dios, la iglesia del Señor, pues eleve sus niveles de valores éticos, morales y cristianos, ¿sí? Y espirituales. Yo creo que como cristianos estamos llamados a eso. Este tema surge de la temática que acabamos la semana pasada acerca de las líneas de pensamientos que generan fortaleza en nuestras vidas. Cuando hablamos del pluralismo, el materialismo, cuando hablamos del relativismo ético y cuando hablamos de todas estas series de líneas de pensamiento, entonces descubrimos que existe y que debe haber una línea de conducta que el ser humano debe desarrollar. Y pues hemos dicho que la Biblia es el manual de conducta por excelencia. Y hoy yo quiero empezar hablando acerca de los valores cristianos. Los valores cristianos. Y creo, mis amados, que no nos queda la menor duda como creyente que somos en Cristo. No nos queda la menor duda que al observar la realidad de nuestra sociedad, queda en evidencia de que somos una sociedad carente de valores éticos, morales y espirituales.
Cuando observamos nuestro mundo, nosotros que tenemos que llegar a la conclusión que definitivamente nos estamos moviendo en una sociedad carente de valores morales, valores éticos y valores espirituales. Solamente es que miremos un vistazo a lo que día a día a través de los diferentes medios nosotros estamos observando y descubriremos la carencia de valores éticos, la carencia de valores morales y la carencia de valores espirituales, por supuesto, que, hermano, deambulan por nuestra sociedad de una manera, hermano, bastante crítica. Carece nuestra sociedad. Es solamente que escuchemos el lenguaje, es solamente que miremos el comportamiento, la actitud de las personas hacia las diferentes circunstancias que nos rodean, y nosotros sencillamente vamos a descubrir y sencillamente vamos a concluir que es una sociedad, o que nos estamos moviendo en una sociedad que carece de esos valores éticos, morales y espirituales. De manera que cuando la iglesia está en medio de esta sociedad, la pregunta es: ¿para qué el Señor deja a la iglesia en medio de una sociedad carente de tanto valor ético, moral y espiritual? Pues la respuesta va a ser sencilla cuando venimos a la luz de la palabra del Señor y descubrimos que el Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra y que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, la esperanza de una sociedad carente de valores éticos, morales y espirituales como la nuestra, la esperanza que tiene esta sociedad es entonces la iglesia del Señor, el Hijo de Dios, la hija de Dios, el hombre y mujer de Dios que ha conocido a Cristo, que ha entregado su vida al Señor Jesucristo y se propone en su corazón desarrollar lo que ciertamente dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, cuando nos dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas vienen a ser hechas nuevas. Y lo que nos está diciendo el Señor, o la propuesta que el Señor nos está haciendo allí, es que si tenemos una nueva vida, pues somos llamados a desarrollar nuevas acciones. Nueva vida, nuevas acciones. Todo aquel que tiene una nueva vida en el Señor, pues ha sido llamado a desarrollar nuevas acciones, un comportamiento diferente. La pregunta entonces que va a surgir es: ¿qué son los valores? ¿Qué son los valores? Si esto se vuelve tan importante en nuestra vida, si esto es de tan trascendental importancia en la vida del ser humano, la pregunta es: ¿qué son esos valores? Pues yo tengo una breve definición aquí de lo que son los valores. Los valores entonces se definen como aquellas actitudes, ponga cuidado, aquellas actitudes que nos forman como personas y como individuos, con la capacidad de ser y hacer. Mire lo que estoy diciendo en esta mañana. Los valores son sencillamente aquellas actitudes que nos forman como personas y como individuos, con la capacidad de ser y hacer lo que es correcto. Ser y hacer lo que es correcto a partir de nuestro sistema de creencia, sin importar el lugar donde nos encontremos, el ambiente en el que nos movamos o la responsabilidad que tenemos. Puesto entonces esto en palabras coloquiales, en palabras nuestras, estamos diciendo que los valores no es otra cosa más que ese cúmulo de información, ese cúmulo de enseñanza que desde nuestras casa, desde nuestros hogares, nosotros traemos y que forman nuestro ser para nosotros hacer, para nosotros desarrollar cualidades, comportamientos, actividades que nos permitan entonces demostrar que hemos sido enseñados de una manera correcta, de una manera adecuada. Es decir, cuando salimos a la vida práctica, cuando salimos a la vida diaria, cuando tenemos que enfrentar los desafíos de la vida, es allí donde se va a mirar qué tipo de valores tiene una persona. Cuando una persona se le confía una responsabilidad, allí es donde se mide qué valor tiene la persona, en qué creencias, qué
capacidad tiene la persona, cuál es el sistema de creencias en el que la persona fue creado, fue levantado, fue formado. Cuando hoy nosotros tenemos algo que nos aqueja tanto como es el tema de la corrupción, y cuando hoy por hoy nosotros estamos viendo que las denuncias cada vez son mayores con respecto al mal manejo que se le da, por ejemplo, al tema de los recursos que se destinan para una sociedad. Cuando a esa persona se le asigna la responsabilidad del buen manejo de esos recursos, lo que se espera de esa persona es que esa persona muestre la capacidad, el conjunto de valores en el que esa persona se formó. ¿Para qué? Para darle un buen manejo a eso que se espera que se le dé un buen manejo. De manera que nosotros todos los días nos estamos exponiendo a la práctica de nuestros valores. Cuando yo en mi casa, cuando yo en la sociedad, cuando en el trabajo que yo realizo no hago las cosas de forma adecuada, yo lo que estoy poniendo de plano es el valor, los valores con los que yo fui formado. Cuando a mí se me asigna una responsabilidad y yo saco excusa o soy irresponsable o miento, lo que yo estoy poniendo allí de plano es los valores. ¿Sí? Los valores en los que yo fui formado. Estoy poniendo mi sistema de creencia en práctica. Y la verdad, entonces, cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, el comportamiento de mucha gente, descubrimos, y aún creyentes, cuando vemos ese comportamiento inapropiado, lo que estamos diciendo es que hay una gran carencia de valores, inclusive dentro del cuerpo de Cristo, que es donde no debería ocurrir. ¿Por qué? Porque, como dije inicialmente, la esperanza que tiene un mundo como el que usted y yo observamos y en el que usted y yo nos movemos, donde sí o sí hemos llegado a la conclusión que es una sociedad carente de valores éticos, morales y espirituales, la esperanza que tiene esta sociedad, este mundo, es la iglesia del Señor, son los hijos de Dios. Y si los hijos de Dios, como dice la palabra del Señor, si la sal ha perdido su valor, si la sal pierde su valor, entonces no queda más que ser pisoteada, no queda más que perder cualquier esperanza que pueda haber. De manera que este mensaje se vuelve, o esta reflexión o este devocional se vuelve muy práctico, se vuelve muy relevante en la medida en que nosotros hoy nos estamos enfrentando a una realidad donde tenemos que, con la ayuda del Señor, permear cada ambiente en el que usted y yo nos estamos moviendo, a fin entonces de que nosotros podamos mostrar que sí se puede vivir con valores éticos, morales y espirituales, con estándares bastante altos. Entonces, la pregunta que surge aquí en nosotros es: ¿cuáles son esos valores que Dios me pide que yo debo poner en práctica? ¿Cuáles son esos valores? Con esta definición en mi corazón, la pregunta es: ¿cuáles son esos valores? Pues yo sé que no tengo el espacio o el tiempo suficiente para desplegar todo lo que tengo que decirle, pero yo hoy quiero hablarle de 3 valores importantes. El próximo viernes, con la ayuda del Señor, voy a estar hablando de otros 3 valores, pero hoy quiero mencionar 3 valores que me parecen que nosotros necesitamos rescatar en nuestra vida. Recuerde que Santiago 4:17 nos dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es pecado, se le cuenta como pecado. Comete pecado todo aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Y aquí entonces tenemos el primer valor que necesitamos rescatar. El primer valor se llama el respeto. Es lo primero que nosotros necesitamos aprender y que nosotros necesitamos desarrollar como valor en nuestra vida, el respeto. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17. Y es interesante que uno se pregunta, ¿acaso la Biblia tiene que ver con estos temas? Pues, amados hermanos, la Biblia es el libro por excelencia, y todo lo que el ser humano necesita para desarrollar una vida adecuada, pues lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, lo vamos a encontrar en la Biblia. Y Primera de Pedro 2:17, la Nueva Versión Internacional, nos dice: den a todos el debido respeto. Den a todos el debido respeto.
Esto es importantísimo que la Biblia toque esto, hermano, que le demos a toda persona el respeto que se merece. Esto es importante en medio de una sociedad donde no se respeta el ser humano propiamente, y si yo no me respeto a mí mismo, yo no puedo respetar a los demás. Yo voy a dar lo que yo tengo. Uno no da de lo que no tiene. Si yo tengo carencia de respeto hacia mi persona, si yo no respeto lo que yo hago, si yo no respeto mi condición, yo no voy a, y los demás no pueden esperar que yo les respete a ellos. ¿Por qué? Porque en mí hay una ausencia de un valor que se convierte en el fundamento de todos los valores. Donde no existe respeto, no puede haber nada. Cuando nosotros quebrantamos el valor del respeto hacia las personas, nosotros entramos en una zona de desastre, entramos en una zona de problema. ¿Por qué? Porque, mis amados, el respeto es el fundamento de todos los demás valores. Necesitamos saber y ser conscientes que el respeto es la base de todos los valores, puesto que el respeto nos hace aceptar a las demás personas, aceptarnos a nosotros mismos y aceptar los derechos que tienen las otras personas, y nos invita a vivir de forma pacífica. ¿En qué línea necesitamos desarrollar respeto? En primer lugar, estamos llamados a respetar a los mayores. Esto parece una clase infantil, pero déjeme decirle que no es tan infantil lo que yo le estoy diciendo, mis amados hermanos, porque si algo estamos viendo en una sociedad como la nuestra, es la carencia de valor y de respeto hacia el mayor, hacia la persona mayor, hacia la persona adulta. Me llama la atención que Levíticos 19:32 nos dice el Señor: ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, ponte de pie ante los mayores. Si algo que estoy viendo en nuestros días es esa carencia de respeto hacia las canas, hacia las personas que ya han trascendido, han roto la barrera, han traspasado la barrera del tiempo, de la edad, y no se les respeta. Mire, usted se sube en un carro de servicio público y la gente ve que los ancianos están de pie y los jóvenes están sentados y están con sus celulares jugando allí, chateando, pero nadie se inmuta de respetar a una persona adulta. Al adulto mayor se desprecia, se le pega, se le golpea. Hijos que no respetan a sus padres adultos mayores, los abandonan, los dejan solos, porque, hermano, hemos perdido el respeto por las personas mayores, por las personas adultas. Y necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque una sociedad donde no se valore ni se respete a los mayores va a entrar en maldición. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia lo dice, Levíticos 19:32. Ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a Dios. Es decir, que cuando yo respeto a un anciano, estoy desarrollando temor a Dios. Y cuando no se teme a Dios, pues las consecuencias van a venir. Pero la otra línea en la que debo desarrollar respeto es que debo respetar a mis autoridades. Debo respetar a las autoridades. Romanos 13:1 nos dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. A mí me llama la atención cómo la gente anda buscando la manera, preguntando qué autoridad es o no puesta por Dios. Todas las autoridades son puestas por Dios. Son puestas por Dios. Dios es el que permite. Y escúcheme que hay que hacer la claridad, que el hecho que una autoridad se comporte mal no quiere decir que Dios ponga autoridades malas. No, Dios permite la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad es un orden divino. Si no hay autoridad, esto se nos convierte en una anarquía y esto se nos convierte en un desastre. Entonces Dios tiene que permitir la autoridad. Otra cosa distinta es que las autoridades se
vuelvan autoritaristas y no consientan y no entiendan que eso que tienen como puesto de autoridad es un privilegio para dejarse usar por Dios para bendición de una comunidad o para bendición de una persona. Por lo tanto, las autoridades son puestas por Dios. Dios pone las autoridades. Diferente, como le digo, es que la autoridad se comporte de forma incorrecta. Me llama la atención que en esa misma línea, en ese mismo contexto de Romanos 13, el Señor nos va a decir en el versículo 3, mire, nos va a decir: porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno. Yo no tengo problema y no debemos tener problema con la autoridad cuando nosotros hacemos lo correcto. El problema con la autoridad es cuando nosotros hacemos lo incorrecto. ¿Por qué? Porque la autoridad ha sido puesta, dice allí, los gobernantes no están puestos para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. O sea, hay problema cuando yo hago lo malo. ¿Por qué? Porque hay una autoridad que debe castigarme, debe reprenderme. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás tu aprobación. Es lo que está diciendo el Señor aquí. Cuando yo hago lo correcto, yo no tengo por qué temer la autoridad. Cuando yo tengo mis cosas en orden, yo no tengo por qué temer la autoridad. La autoridad se teme y hay choque con la autoridad cuando la persona desarrolla un comportamiento inapropiado hacia la autoridad. Entonces, la línea de respeto debe ser hacia los mayores, hacia las autoridades que Dios nos ha puesto, pero también Dios me va a decir que yo debo tener respeto y honra por mis padres. Y aquí viene un llamado muy importante: respeto y honra por mis padres. Efesios capítulo 6, versículo 2 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Respeta a tu padre y a tu madre. Eso es lo que el Señor está diciendo allí. No es una recomendación, es una orden, es un mandamiento. Y el versículo 3 nos va a decir cuál es la promesa que tiene el respeto y la honra a los padres. Va a decir que para que nos vaya bien y disfrutemos de la vida que Dios nos da aquí en la tierra. Hoy más que nunca estamos viendo que el nivel de muerte de jóvenes es abismal, hermano, como nunca antes en la historia. Nosotros estamos viendo la mortandad de muchachos que no alcanzan a cumplir los 30 años. La mortandad es impresionante, pero todo esto se atribuye ¿a qué? A la irreverencia que se ha desarrollado y a la falta de respeto a los padres, a la autoridad que Dios ha puesto. De manera que cuando no respetemos a la autoridad, no respetemos a los ancianos y no honremos ni respetemos a nuestros padres, vamos a tener problemas. De manera que el primer valor a rescatar aquí es el respeto. Yo le quiero animar y suplicar en el nombre del Señor. Usted está en una empresa, respete, hermano. Respetemos las personas, respetemos las condiciones, respetemos las cosas que Dios nos ha concedido. No nos sublevemos, seamos gente respetuosa y vamos a darnos cuenta cómo nuestra sociedad comenzará a cambiar. Segundo valor que necesitamos desarrollar y rescatar de forma urgente en nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos que estamos llamados a ser luz y sal: la gratitud. No solamente el respeto, estamos llamados a rescatar el valor de la gratitud. Cuánto nos hace falta ser gente agradecido. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 18 y 19 nos dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para con ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Ha habido una mala interpretación de este primer versículo, del versículo 18 de 1 Tesalonicenses 5, porque la gente cree que cuando dice el Señor que seamos agradecidos aquí, es que seamos agradecidos por lo malo que nos está pasando. No, la gratitud, lo que está diciendo aquí es que la actitud de agradecimiento es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Dios no está diciendo que demos gracias por las cosas malas que nos suceden. Dios nos está diciendo es que demos gracias a pesar de lo que vivamos. ¿Por qué? Porque esa actitud de acción de gracia, esa actitud, esa
cualidad, ese valor de nosotros poder dar gracias en medio de los momentos difíciles es lo que le agrada al Señor y es lo que te perfila y te posiciona para ser un candidato para ver la gloria del Señor en medio de tu momento difícil, en medio de tu momento adverso, en medio de la circunstancia que estás viviendo. Contrario, cuando nosotros perdemos de vista la gratitud y cambiamos la gratitud por la queja, el lamento y la crítica, cuando eso pasa, nosotros estamos estableciendo el terreno para hundirnos y para sucumbir en medio de la circunstancia adversa que estamos viviendo. La gratitud nos abre puertas de bendición. Cuando hay gente agradecida, vamos, mis amados hermanos, a abrir puertas de bendición. Reemplace, es el llamado que Dios nos hace hoy a usted y a mí. Reemplacemos la queja, el lamento y el menosprecio. Hermano, en el nombre del Señor, hagámoslo con todo nuestro corazón. Reemplacemos la queja, reemplacemos el lamento y el menosprecio por la gratitud. Seamos agradecidos, que este tiempo sea un tiempo en que usted le esté dando gracias a Dios. Yo no tengo que darle gracias a Dios por el coronavirus. No, Dios no me está pidiendo que le dé gracias a Él por esa pandemia ni por la enfermedad que esto produce. Pero Dios sí me dice que le dé gracias porque en medio de esta situación Él me ha guardado, Él me ha preservado, Él me ha ayudado, Él ha extendido su mano y me ha protegido, Él ha abierto sus brazos, Él ha puesto su abrigo y ha estado conmigo y no me ha dejado ni me ha desamparado. Y cuando yo desarrollo esa actitud de agradecimiento en medio de los momentos adversos, entonces me convierto en un candidato para que el Señor obre de forma sobrenatural en mi vida y en medio de lo que yo pueda estar viviendo. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8 nos dice: así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con esto. Este versículo me llama poderosamente la atención, pero también es interesante que entendamos que aquí el apóstol Pablo, al escribirle a Timoteo, no está haciendo una apología al conformismo. Aquí el apóstol Pablo no le está haciendo apología al conformismo diciéndonos que si tenemos ropa y comida estemos contentos con esto. No, lo que Dios está poniendo aquí en bocas del apóstol Pablo es que lo básico, si contamos con lo básico, demos gracias al Señor, porque tenemos que entender que hay personas que no cuentan ni con lo básico. Hay personas que no tienen ni lo básico para vivir, de manera que Dios te ha bendecido teniendo no solamente lo básico, sino eso y un poco más, porque usted y yo somos testigos de que Dios lo ha hecho así. De manera que hoy Dios te invita a ti y a mí a que desarrollemos vida de contentamiento. Estemos contentos, no conformes, pero sí contentos. Dele gracias a Dios en el día de hoy. Hágale saber a Dios que usted está contento de que Dios está con usted, de que Él sea su Señor. Esa vida de contentamiento. Dele gloria al Señor, porque en medio de todo Él ha sido fiel con usted, Él ha sido bueno con usted, Él ha enviado el sol, Él ha enviado la lluvia, Él ha enviado el agua, Él ha enviado el pan, Él ha enviado lo necesario para que en medio de todo allí vamos, tomados de su mano. Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado, Él ha extendido su mano para sostenernos y para sustentarnos, de manera que sea una persona agradecida. Le invito en el día de hoy que usted cambie la queja, el lamento y el menosprecio por la gratitud. Una de las cosas que encontramos en la palabra de Dios cuando vemos en la historia de Israel es que ellos menospreciaron el maná. ¿Qué comida es esta? Y dice que se hacían memoria de las ollas de carne, los puerros, todas las cebollas que se comían allá en Egipto, y preferían la esclavitud con abundancia que la libertad con la bendición del Señor. Hermano, qué importante que nosotros entendamos que la bendición de Dios, al fin y al cabo, la bendición de Dios es la que enriquece y la que no añade con ella tristeza. Mi querido hermano, es preferible lo poco con la bendición de Dios que las muchas riquezas cargadas de problemas y de violencia.
Es mejor, eso dice el libro de Proverbios, mejor es lo poco con la bendición de Dios, mejor es lo poco. Y perdóneme, yo quiero que por favor no me vaya a malinterpretar, porque yo no estoy aquí motivándole a un conformismo, ni estoy predicando conformismo, estoy predicando gratitud, estoy predicando y estoy enseñando en esta mañana, hermano, contentamiento. Y cuando usted desarrolla gratitud y contentamiento, entonces Dios te da medida buena, apretada, remecida y rebosante. Dios no solamente te da lo que necesitas, lo básico, sino que con ese corazón de gratitud, ese corazón de contentamiento, Dios pondrá eso y un poco más. Así que sea agradecido. Respeto, gratitud, valores que necesitamos rescatar. Pero hay un tercer valor que necesitamos rescatar en nuestras vidas: la responsabilidad. Necesitamos ser gente responsable. La Biblia nos habla de la importancia de ser gente responsable. Es triste, hermano, y lo he compartido, y cuando nos congregábamos, cuando tuvimos la oportunidad de congregarnos antes de toda esta situación, infinidad de veces usted me escuchó tomar este ejemplo de ver cómo hay cristianos que no se pueden contratar. ¿Por qué? Porque son personas irresponsables, llegan tarde a sus trabajos, no cumplen los horarios, no cumplen con las cosas. Si es un trabajador cristiano, siempre anda dando vueltas. Y si nos juntamos entre cristianos, y si es un cristiano que me pide que le haga un trabajo, entonces yo no sé valorar eso. Entonces, como es mi hermanito en la fe, entonces quiero, perdóneme la expresión, sabotearlo, que no quiero cumplir el tiempo, lo paso por la galleta. ¿Por qué? Porque como somos hermanos en la fe, no, mis queridos hermanos, esto no se puede seguir presentando dentro del cuerpo de Cristo. Entre más hermandad exista, mayor debe ser nuestro grado de responsabilidad a la hora de nosotros desarrollar procesos laborales, procesos de trabajo, procesos dinámicos de economía. Necesitamos nosotros aprender eso. Si usted es un trabajador, mire, yo quiero preferirlo a usted. Yo como pastor, como ciudadano, quiero preferirlo a usted. Si hay un contador cristiano, si hay un empresario cristiano, si hay un albañil cristiano, si hay un ebanista cristiano, si hay un médico cristiano, si hay un odontólogo cristiano, si hay un abogado cristiano, yo quiero preferirlo a usted, mi querido hermano, pero Dios le demanda a usted mucha responsabilidad con eso. Es necesario que seamos responsables. Si los tiempos que usted estableció para realizar una tarea, esos tiempos no le alcanzan, sea lo suficientemente honesto y llame al hermano, comuníquese con la persona y dígale: hermano, yo te prometí que en 10 días sacábamos esto, vamos en el día número 5, pero yo veo que requiero de 3 días más. Así que, mi querido hermano, estoy trabajando en tu proceso, estoy trabajando en tu labor, estoy trabajando en tu demanda, pero necesito que me agregues 2 días más. ¿Por qué? Porque quiero ser cumplido contigo. No deje que se pasen los 10 días y cuando ya el hermano le pida el trabajo, usted le diga: no, hermano, mire, necesito que me dé 5 días más. Eso es incorrecto delante del Señor. Eso no permite que nosotros podamos ser luz en medio de una sociedad que necesita ver algo diferente. ¿Por qué? Porque si yo me comporto de esa manera, mi querido hermano, soy uno más en medio del montón, y Dios no quiere que seamos uno más en medio del montón. Somos la iglesia del Señor. Sea responsable con su trabajo, sea responsable con sus asignaciones, sea responsable con sus dones, sea responsable con sus talentos, sea responsable con su llamado, sea responsable con la asignación que el Señor le permite que usted tenga. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es el cumplimiento de nuestras obligaciones. Sencillamente eso es ser responsable. Cumplir con nuestras obligaciones. Y por favor, hermanos, aprendamos. Dejemos tanta excusa. A mí me llama la atención que hay gente, hermano, somos una cultura de excusas tras excusas tras excusas. Y las excusas no es otra cosa que una manera distinta de mentir. Las excusas son una forma distinta de mentir. Hermano, ¿y usted por qué no vino a trabajar? No, es que mi mamá se murió. ¿Y cómo así que tu mamá se murió? No, hace un año. No, es que murió y volvió a resucitar y volvió a morir. Sacamos excusas, hermanos,
perdónenme la expresión, tontas solo por quedar mal, solo por librar por no ser responsable. Tenemos que aprender a ser gente responsable. Si no pudo llegar a tiempo, diga definitivamente me cogió la tarde, me quedé dormido, pero no diga que usted se paró en el paradero y que el bus se demoró. No, hermano, eso no tiene sentido, eso no tiene ninguna ética, eso es carencia de valores, mis queridos, y tenemos que aprender a ser responsable. Ahora que usted está trabajando, ahora que tenemos esta situación que nos implica trabajar desde casa, ¿cómo me gustaría que usted sea una persona responsable? Que usted, por el hecho de estar en casa, usted no esté allí pues escapando, que usted no esté allí pasándose por la faja las cosas. No, seamos responsables, niveles de responsabilidad alto. ¿Por qué? Porque valores altos requiere nuestra sociedad y los cristianos estamos llamados a hacerlo. Deuteronomio 24, 16 nos dice la palabra del Señor: ningún padre morirá en lugar de su hijo, ni tampoco ningún hijo morirá en lugar de su padre. Cada uno responderá por sus propios pecados. Eso es responsabilidad. Y yo quiero llamar a mis hermanos como padres. Dejemos de estar, hermano, tapándole a nuestros hijos sus irresponsabilidades. Ellos tienen que aprender a sufrir las consecuencias de sus irresponsabilidades. Porque cuando usted y yo como padres le comenzamos a cubrir la irresponsabilidad a nuestros hijos, esos hijos nunca van a aprender valores importantes, valores como la responsabilidad. De manera que necesitamos eso, hermano. Necesitamos dejar de cubrir la irresponsabilidad de la gente. La palabra de Dios aquí está siendo enfática. Cada quien responderá por su pecado. Punto. Punto, hermano. Y que lo escuchen los hijos, y que lo escuche la gente, y que lo escuche el creyente, y que lo escuche la oveja. Yo no voy a responder por su pecado delante del Señor. Me da muchísima pena, mi querido hermano, que usted está pensando que es que el pastor que el Señor le va a cobrar mi alma al pastor, a los pastores. Perdóneme, que no va a ser así. Aquí lo está diciendo el Señor. Si usted es irresponsable con su vida cristiana, nadie va a responder por usted delante del Señor. Se perderá y se perdió, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque es fruto de su irresponsabilidad. Proverbios 9:12 nos dice: si te haces sabio, el provecho es tuyo. Si te haces sabio, el provecho va a ser para ti. Pero dice, si te vuelves blasfemo y necio, sufrirás las consecuencias. Si eres sabio, el provecho va a ser ¿para quién? Para mí. Si yo soy responsable, ¿quién se va a beneficiar con mi responsabilidad? Pues yo, porque yo soy el que voy a ganar crédito, yo soy el que voy a ganar posición ante la gente. La gente me confiará más. ¿Por qué? Porque dirá, esa es una persona responsable. Confíele, no tenga temor con esa persona, porque eso se llama buen testimonio. Pero si yo me vuelvo irresponsable, blasfemo, si yo no hago lo que tengo que hacer, las consecuencias también van a ser para mí, porque seré uno más en el montón y nadie me confiará mayor cosa. Mi querido, yo quiero invitarle en esta preciosa mañana. Rescatemos los valores éticos, los valores morales y los valores espirituales. Y tenemos 3 valores aquí que nos ayudan a que Dios nos dé la gracia para ponerlos en práctica. Respeto, mi querido hermano. Tenemos que aprender a ser agradecidos, y en tercer lugar tenemos que aprender a ser gente responsable. Si lo hacemos, Dios nos bendecirá y Dios nos ayudará. Mis queridos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Recuerde que estamos en el propósito de ser mejores cada día, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo viene a ser hecho nuevo. Vida nueva, nuevas acciones. Si tenemos una vida nueva en Cristo, pues nuestro comportamiento debe ser totalmente diferente, con la ayuda de nuestro Dios. Le bendigo en el día de hoy, deseando que el Señor le permita poner en práctica estos valores que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Que la gracia y el favor de Dios sea con usted donde quiera que usted se mueva, y que se convierta en un modelo de principios y de valores donde la gente quiera imitar su vida. Señor, gracias por este tiempo. Bendigo cada vida, cada familia, y te ruego, Señor, que hoy podamos nosotros, en lo que hagamos,
poner en práctica estos 3 valores que tú nos has regalado en el día de hoy. Ser respetuosos, Señor, que seamos agradecidos y que podamos ser responsables con nuestras tareas y nuestras asignaciones. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a la distancia. Un abrazo y no se olviden, mañana 5 de la mañana, por esta misma frecuencia, como dice el pastor Alfonso, vamos a estar conectados para estar orando y clamando al Señor. Que Dios le guarde y que tenga un bendecido y esplendoso día delante de la presencia del Señor. Chao, chao.